Desde hace 2 millones de años, el ser humano existe sobre la Tierra. En su evolución, ha descubierto el universo, creado el lenguaje, la sociedad, la cultura, el arte y la ciencia. Descubre la naturaleza, los dioses y su mente. Estudia su cuerpo, siente su espíritu. Bienvenidos a Descubre, la evolución del ser humano. El agua y la montaña que nos rodean están impregnados de filosofía holística, lugar ideal para llevarles Descubre, desde el santuario en Valle de Bravo. En esta ocasión viajaremos a Oriente, donde nacieron el sol y muchas fascinantes doctrinas. El budismo nos compartirá sus ideas luminosas. Indagaremos por qué el planeta parece estar en pie de guerra y el alma se mostrará inmortal, misteriosa e inacible. Descubre, desde el santuario en Valle de Bravo, México. Comenzamos. Cuando el astronauta mexicano Rodolfo Neri Vela viajó al espacio, bautizó a la Tierra como el planeta azul. Sin embargo, al mirarlo más de cerca nos parece rojizo, por tantos conflictos que le aquejan. A continuación, Laura Viadas nos ofrece una conmovedora reflexión sobre los motivos que llevan a los seres humanos a enfrentarse entre sí. Los seres humanos modernos vivimos atrapados en una historia donde nuestros errores nos persiguen. En un planeta que nos da todo, a cada paso que damos, tropezamos con lo más oscuro de nosotros mismos. Loca carrera hacia nuestra destrucción. En el principio, el ser humano descubre la marcha natural del ciclo vital y busca un orden similar. Pero de poco sirve la necesidad de compartir y comunicar. El ser humano se siente invencible y quiere demostrarlo. La voz que reza es usada también para insultar. Las manos que construyen aprenden a destruir. Y la piel que sabe amar también aprende a odiar. El ser humano moderno es la mejor muestra de absurda certeza, evolucionando entre su propia destrucción. Unos contra otros, desde las guerras prehistóricas hasta las guerras tecnológicas. Guerras por linaje, por territorio, por pensamiento, por creencias. Guerras antiguas, guerras modernas. Aunque parece mentira, en todo el planeta Tierra no existe una cultura o una nación que no haya tenido un enfrentamiento violento. Continuamos cegados, olvidando los ejemplos de la gran necedad humana. La Primera Guerra Mundial cobró la vida de más de 47 millones de personas. Y perfeccionando la obsesión, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial murieron más de 100 millones de seres humanos. Pero el ser humano se enfrenta contra sí mismo porque de poco nos vale la inteligencia cuando no la sabemos equilibrar. Hoy, aún con toda la tecnología a nuestro servicio, continuamos sin encontrar el justo medio que nos permita crear la visión de una evolución armoniosa. Gaia, la Madre Tierra, nos permitió descubrir la agricultura, nos dio espacios para crear nuestras culturas, y después de la revolución industrial, el ser humano empezó a convertir el paraíso en un basurero físico y emocional. Montamos en el destino, desde el lejano pasado hasta el eufórico presente. Todas las culturas nos alertan sobre el fin del ser. El gran tesoro de la sabiduría milenaria nos habla de que el tiempo se agota y la única esperanza es ese ser que alimenta su cuerpo, su mente y su espíritu. Un ser humano que en cada momento descubre que quiere vivir una oportunidad más para cambiar y continuar. Marte, el dios de la guerra, aún no tiene ganada la batalla. Somos muchos los que pensamos que aún es tiempo de alimentar la paz. Ahora miremos hacia Oriente. Allá no solo nace el sol, sino muchas disciplinas que conquistan conciencias e inteligencias. En la siguiente pieza, Sandra Luna nos muestra la presencia de las religiones orientales. ¿Dónde comenzó todo? ¿Dónde inició Dios su magna obra? A falta de respuestas definitivas, los seres humanos han vuelto la mirada allá, al oriente. Pero, ¿dónde está ese lugar?
El filósofo León Hebreo dijo alguna vez que no hay Oriente ni Occidente comunes a todos los habitantes de la Tierra. Para aquellos que habitan del otro lado del mundo, nuestro Oriente es Occidente y nuestro Occidente es Oriente. En fin, fue allá, hacia Oriente, a donde marchó Quetzalcóatl luego de ser vencido por el violento Tezcatlipoca. Y hace 500 años, de esa misma dirección, llegó a América una nueva fe, surgida en una tierra que también fue cuna del judaísmo y el islam. Se dio entonces una inevitable fusión de creencias que se mantuvo varios siglos como la única opción, porque aunque la nao de China llegaba a Acapulco una vez al año, de ella no bajaban los textos de Confucio ni las esculturas de Buda, sino seda, porcelana y perfumes. Fue hasta el siglo XX cuando los vientos del este trajeron otras maneras de entender la vida. Doctrinas surgidas del budismo y el hinduismo fueron las que mejor acogida tuvieron en este país. De este modo, se abrió un nuevo diálogo cultural entre Oriente y Occidente. Que la tradición budista es una de las tradiciones espirituales más antiguas de la humanidad. Fue fundada en el siglo VI antes de la era moderna y ha venido manifestándose a lo largo de la historia en diferentes lugares, en diferentes entornos, y ha sido capaz de aportar a cada uno de estos elementos valiosos para su desarrollo y transformación. En México, las nuevas ideas echaron raíces en un sueño abonado por la rica tradición espiritual prehispánica. Pues históricamente nosotros sabemos que venimos de una raíz que es netamente espiritual. Sabemos que Mesoamérica se caracterizó por la práctica constante de todos sus pueblos de carácter espiritual, centrada, ¿no?, todas sus actividades en la adoración a la divinidad. El hinduismo, del que se derivan conceptos hoy muy populares como el karma o acción, o el samsara, que es el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, en realidad engloba una compleja diversidad de tradiciones religiosas, filosóficas y populares. En Occidente, producto de nuestra formación académica, la manera en que el budismo ha logrado encontrar eco en aquellos que lo practican es a través de su propuesta intelectual, a través de su muy profundo entendimiento de los fenómenos mentales, de la psicología humana. De hecho, la tradición budista nos presenta probablemente con la primera tradición psicológica del mundo, desde una perspectiva de investigación metódica y científica de los fenómenos cognitivos, ¿no? Y esto ha interesado enormemente a Occidente. Si en efecto Quetzalcóatl cumplió su promesa de volver de Oriente, seguramente lo hizo acompañado de todas estas tradiciones y de la confirmación de que no hay una respuesta única para la inquietud espiritual del ser humano. Regresaremos a Oriente después del corte. El budismo nos compartirá sus ideas, la luna sus rituales y el alma sus misterios. Seguimos en Descubre. El ser humano observa, descubre y evoluciona. Estás en evolución. Estás en Descubre. Durante años su rostro sereno iluminó los altares de Japón, China y Corea. Ahora, con la polémica globalización, el Buda y sus ideas son bienvenidos en todo el mundo. Él no viene a sustituir creencias, sino a unirse en favor de la paz. Sandra Luna nos cuenta esta historia. Hace unos 2600 años, en una noche de luna llena, Siddhartha Gautama, un príncipe de la India, alcanzó la suprema iluminación y se convirtió en Shakyamuni Buda, el iluminado. Al compartir sus enseñanzas nació el budismo, religión y filosofía que ha influido en la vida de millones de personas en todo el mundo. Durante los primeros 25 siglos, su esfera de acción se limitó a los países asiáticos, sobre todo China, Corea y Japón, pero en las décadas más recientes se ha intensificado su presencia en el resto del planeta, incluyendo a México, donde crece continuamente el número de centros dedicados a promover las enseñanzas de Buda. Históricamente, el budismo surgió en un momento de crisis religiosa y política en la India. Por un lado, se multiplicaban las sectas, y por otro, la unidad tribal daba paso a la creación de pequeños reinos. Había dudas, pero también había deseos de experimentar.
Tanto entonces como ahora, el budismo logró plantearse como una alternativa viable. En efecto, la tradición budista ha sido una de las grandes tradiciones espirituales que han tenido la oportunidad de proyectarse a nivel global. Y como tal, naturalmente ha experimentado influencias de diferentes culturas y civilizaciones y evidentemente también de diferentes tradiciones espirituales de las cuales se ha enriquecido y a las que simultáneamente la tradición budista ha aportado elementos importantes, como por ejemplo a la tradición gnóstica cristiana, que más tarde se convirtió en la fuente primaria de inspiración para los movimientos propios de la mística cristiana, ¿no? Particularmente en el universo del entendimiento directo de la realidad. La semilla del budismo ha fecundado ya a buena parte del planeta. Toca ahora el turno a México, tierra de encuentro y sincretismo, ávida de nuevos frutos espirituales. Hay mucho que esperar del encuentro entre Buda y tierras americanas. Por cierto, en Oriente y Occidente, en el norte y en el sur, la gente habla del alma. Es una palabra fácil de decir, pero difícil de comprender. No la vemos, pero dicen que pesa exactamente 21 gramos. Para ahondar en este tema, Karina Rodríguez nos presenta el siguiente reportaje. A lo largo de la historia de la humanidad, distintas filosofías y religiones se han cuestionado el concepto del alma y su destino, y aunque en su afán por identificarla han diferido en muchos aspectos, coinciden en que es una parte importante e invisible de nuestro ser y que sobrevive a la muerte física. Los egipcios creían que cuando una persona moría, su alma formada por el Ka, la parte espiritual, y el Ba, el alma verdadera, pasaba por un juicio a manos de un tribunal precedido por Osiris, juez de los muertos en el inframundo. El corazón, que era el asiento de su alma y su conciencia, era la parte juzgada. Una conducta intachable en vida garantizaba un tránsito seguro al más allá, pero en caso contrario, Tot, el escriba de los dioses, destruía para siempre al juzgado. Los egipcios aseguraban que el cuerpo del difunto permanecía en el plano terrenal en espera del regreso del Ka. Por ello era de suma importancia conservar el cuerpo a través de procesos de embalsamamiento. Para los aztecas, el alma de los difuntos viajaba a uno de los 4 puntos cardinales representados por el Tlalocan hacia el sur, lugar a donde iban los que morían por enfermedades o accidentes, el Tonatiuh-Ichan al oriente, sitio destinado a todos los guerreros, así como a los que morían sacrificados al sol. Allí eran recibidos por las almas de las mujeres que habían muerto durante el parto, el Sincalco o Sicalco al poniente, según algunos historiadores, lugar al que se dirigían los suicidas, el Tamuanchan, a donde iban los niños que habían muerto, y a quienes se les permitía regresar a la vida en otro cuerpo para que concluyeran su ciclo adecuadamente, y el Mictlán, sitio en el que finalmente se podía descansar y donde no se era juzgado. A este lugar iban las almas de los muertos por causas naturales. Para el budismo, el sufrimiento y el cambio son una constante en la vida y ningún ser viviente tiene un yo específico o alma. Cada persona es simplemente la combinación temporal de 5 realidades o skandhas, que son el cuerpo material, los sentimientos, las percepciones, la predisposición ante las cosas o tendencias kármicas y la conciencia. Los budistas utilizan el concepto de un renacimiento y no de una reencarnación, porque eso implicaría aceptar la individualidad del alma y el hecho de que ese yo pudiera vivir en diferentes cuerpos. Afirman que es necesario desechar el yo para llegar a un estado de iluminación y así romper el ciclo de nacimiento y muerte. Pero si no logran esa iluminación en vida, los skandhas no vuelven a renacer. Para el cristianismo, el ser humano está compuesto de 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo no es más que el estuche en el que habita el hombre interior. El alma es la que contiene nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra mente, nuestra imaginación, nuestra razón y nuestra conciencia. Y el espíritu es aquella parte interna que se une con el Espíritu de Dios y que debe gobernar a las otras 2. Los cristianos afirman que el cuerpo, el alma y el espíritu deben funcionar en armonía a fin de expresar y glorificar a Dios. Sin embargo, el alma, guiada por los hábitos y patrones que aprendió a lo largo de su vida, puede rebelarse y actuar de manera contraria a lo que Dios dicta a través de su espíritu.
y si no es reentrenada de acuerdo a los principios y valores bíblicos, no solo vivirá las consecuencias terrenales, sino que su posición en la eternidad podría estar en peligro y estar destinada a vivir por siempre en la oscuridad. La conciencia va a la escuela. ¿Quieren saber por qué? Se lo diremos después del corte. Estás en evolución. Estás en Descubre. El ser humano observa, descubre y evoluciona. La música es invisible, pero al entrar al cuerpo nos hace ver, sentir y actuar de muy diversas formas. ¿Cómo vivir sin ella? Tranquiliza, enamora, incita, conmueve, seduce. La música puede lograr lo que sea en el corazón humano. Es tan esencial en nuestra historia que algunos antropólogos aseguran que los primeros instrumentos fueron inventados antes que las ollas o los arcos. En cambio, otros creen que el primer tambor fue una olla y el primer instrumento de cuerda fue un arco de caza. De esta manera, la música instrumental nació tanto del universo femenino como del viril. Y es que la música siempre ha sido cosa de dos o más. ¿Para qué inventó el ser humano la música? Tal vez para rendir homenaje a la naturaleza que lo intrigaba, para imitar el canto de un ave o incluso el rugir del viento. Hoy la música es indispensable para alimentar el alma, la imaginación, el deseo, es decir, lo más humano que hay en nosotros. Por eso aquí dejamos la invitación para nutrirnos diariamente con una canción, un poema, una flauta o incluso una campana. ¿O qué suena a lo lejos? Él es Michel Domit, con quien conversamos en el programa anterior. Nos habló del sueño arquitectónico que es el santuario. Hoy, en entrevista con Edgar Cruz, nos platica de otro sueño: crear la Universidad de la Conciencia, aquí, en Valle de Bravo. Michel, continuamos nuestra conversación. ¿Por qué el nombre del santuario? Padre me pidió la encomienda de crear un ejemplo mundial desde su dimensión, desde esta otra dimensión. Él me dijo, este lugar se tiene que llamar un santuario, el santuario. Yo no sabía ni comprendía que esto ya era un santuario. No sabía que era millonario en años en su roca. No sabía que había plantas prehistóricas, ni águilas, ni correcaminos, ni búhos, ni codornices. No sabía tampoco que era una montaña llena de encinos, que era el árbol sagrado de los celtas, a comparación del resto del lago, ni tampoco sabía que tenía 8 grados más de temperatura en grados centígrados que todo alrededor, ni tampoco sabía que 80% de las veces que llovía alrededor, desde aquí te asoleabas viendo los relámpagos todo alrededor. Tampoco comprendía que realmente era un santuario energético en el cual tu conciencia se despertaba. Y sin embargo, él fue muy claro y específico, tiene que llamarse el santuario. No nada más porque es un santuario, sino porque la gente que llega aquí se convierte en una gente santa. No santa de religión, santa por volver a sí mismo, por volver a sus entrañas espirituales, a su espíritu. Así es que no nada más me dijo tiene que llamarse el santuario, me dijo tiene que tener el cisne como un logotipo, porque el cisne es el animal que puede navegar sobre las aguas negras sin mancharse su plumaje. Y el ser humano tiene que poder navegar sobre cualquier ambiente sin manchar su alma y sin manchar su espíritu. Y cuando mi padre aparece en la meditación, después de tantos años de que murió, y me dice con esta certidumbre, tienes que crear un ejemplo mundial. Pero papá, no es fácil hacer un ejemplo mundial. Y él me dijo, no te preocupes, yo voy a estar detrás de ti todo el tiempo. Y a pesar de que fue un momento en mi vida terrible financieramente hablando,
porque estaba en la bancarrota por los cambios de leyes del gobierno. Él me dijo, tú confía en mí y yo haré que este ensueño, que esta encomienda, si tú pones todo lo que está de tu parte, yo pondré todo lo que está de mi parte desde esta dimensión para ayudar a que todos los problemas se subsane y la montaña se convierta verdaderamente en un ejemplo mundial de convivencia del hombre con la tierra y con su medio ambiente. Y ahora viene lo más sagrado y lo más importante, que es la Universidad de la Conciencia. Y yo quiero felicitarlos a ti, a Marilú, porque es precisamente en este momento en el que comienza esta Universidad de la Conciencia al aire. Una Universidad de la Conciencia que va a llegar a cada uno de los televidentes. Es una Universidad de la Conciencia para ti, que nos estás viendo a través de esta televisión, a través del lente de esta cámara. Es una Universidad de la Conciencia que le va a permitir a la gente venir y tener un crecimiento formidable. No nada más hacer que lo apapachemos en su cuerpo, en el spa, sino además de todos los deportes y toda la diversión, poder entrar de lleno a una expansión profunda de su conocimiento de la vida y de la conciencia que tienen de ella. Yo creo que todo esto habla del erotismo, porque el erotismo es en sí el hemisferio derecho del cerebro. El eros está muy relacionado con la fertilidad, y la fertilidad y el espíritu son uno mismo. Toda la creatividad del hombre viene de ahí, toda la creatividad del espíritu, de la tierra, de la naturaleza y de la Pachamama vienen de ahí. Es por esto que en este lugar mágico también la unión de la pareja es tan importante, porque en esta unión de la pareja es donde realmente las dos conciencias pueden crecer, se pueden fortalecer, se pueden unir. ¿Qué sería la vida y qué sería el mundo sin amor? Vivimos en el año 2004 porque hace 2004 años vino un señor maravilloso a decirnos que lo único que importaba en esta vida era el amor, este amor. Y por eso lo mataron, lo crucificaron y 2000 años después, 2004 años después, vivimos de este nuevo paradigma, del paradigma del amor. Hemos viajado con Descubre a Oriente y a este santuario. El alma y la luna nos han revelado sus secretos. Gracias por ser parte de esta jornada. Sus ideas nos interesan. Escríbanos al correo electrónico que aparece en su pantalla. Gracias por su atención y compañía.